¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, otra vez una nueva edición de Diálogos Poliforum. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que no debemos dejar pasar en esta parte de la contingencia por el COVID-19. Y bueno, el tema del día de hoy es las adicciones durante la contingencia del COVID-19 y para eso pues tengo aquí a mi amiga, colega, psicóloga y compañera Maggie León, que también, por cierto, es especialista en adicciones. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Shanari? Mucho gusto de estar nuevamente aquí con un tema fascinante. Sí, así es, Maggie, un tema que nos apasiona mucho y sobre todo que hay que hacer mucho, ¿no? Por la población. Maggie, estamos en un momento pues muy complicado para todos, ¿no? En la cuestión del confinamiento. Y hay que mencionar, hay que mencionar lo que estamos en la fase 3. Estamos entrando a la fase 3 de la contingencia, donde quizá las medidas se endurezcan un poquito más, se hagan más estrictas. Y bueno, May, hay que mencionar también las medidas de prevención que hay que tener. Ustedes ya saben, quedarse en casa, el estornudo de etiqueta, tener todas las medidas de higiene bien claras, ¿no? Para evitar cualquier contagio. Solamente salgan, quédense en casa, a menos que tengan que salir por algo muy importante. Y bueno, Maggie, para hablar de esta cuestión de las adicciones, me gustaría mucho que nos dijeras, que nos platicaras desde tu punto de vista como especialista, como persona que trabaja con pacientes que tienen problemas de adicciones. ¿Qué pasa en la contingencia y en esta parte de las adicciones, Maggie? Bien, retomando un poquito lo que dijiste al inicio, esta cuestión del confinamiento, pues hace que aparezcan emociones negativas, ¿no? Entre ellas la ansiedad, la tristeza, el enojo, y esto hace que las personas busquen medios rápidos para paliar esas sensaciones. Una de ellas, pues, es el consumo de alcohol o de drogas. Muy bien, está claro que esta contingencia, como bien tú lo dijiste, Maggie, nos genera pues emociones sobre todo desagradables. Y bueno, aquí es importante saber, antes de dar entrada al tema, ¿qué son las adicciones, Maggie? Bueno, ¿Qué se entiende por adicciones? okay. Dentro de la psicología, las adicciones son un trastorno crónico recurrente caracterizado porque el individuo busca el consumo imperioso de la droga, ¿no? A pesar de las consecuencias negativas que dicho consumo le puede traer. Hay tres circuitos cerebrales que se ven afectados con el consumo de drogas. Uno de ellos, pues, es el de recompensa. Por eso te digo que esta parte importante, el individuo busca tener una recompensa inmediata para paliar esas emociones desagradables que puede llegar a sentir. El circuito cerebral del estrés. Una persona adicta pues generalmente va a manejar niveles de estrés más altos, ¿no? Por cualquier circunstancia va a tener dificultad para manejar los niveles de estrés, que va a hacer que busque esta cuestión de placer inmediato. Y bueno, el circuito del autocontrol, que bueno, un adicto ya cuando está en una fase de adicción, pues por él solo no puede parar su consumo, entonces por eso vienen estos problemas tan devastadores que provoca una adicción tanto a nivel individual, familiar, social, laboral. Es muy importante, como tú lo dijiste, Maggie, hablar acerca de las adicciones porque es un problema de salud mental. De hecho, es uno de los ejes del gobierno federal, ¿no? A trabajar, creo que es de los más importantes, la cuestión de la intervención en las adicciones. Y bueno, Maggie, eh, bueno, ¿cómo se llega a un proceso de adicción? Sabemos que un proceso de adicción consta de diferentes etapas, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito, Maggie, cómo es que se llega a un proceso adictivo? Claro, Shanari, efectivamente no se llega a la adicción de un día para otro. Es importante pues que lo tengan claro. Las adicciones se conforman por tres fases principales, ¿no? El uso, que bueno, es esta parte del consumo, donde son consumos esporádicos. Eh,
puede pasar hasta un mes y la persona no consume ni alcohol o otras sustancias, ¿no? Con esta cuestión también de la regulación de la marihuana, por ejemplo, estamos hablando de un consumo recreativo de marihuana. Okay. Experimental, bueno, sí se usa droga, pero no llega a ser un consumo recurrente. Compulsivo. Compulsivo, no, nada más lo pruebo, experimento, nadie me cuenta qué se siente. Y bueno, consumo y ahí queda, ¿no? Consumo experimental y recreativo. Solo pruebo y ya. Bueno, ya después viene la segunda fase, que es el abuso. Aquí, bueno, ya digamos, si la persona en un uso era cada mes, ahora es, por ejemplo, cada fin de semana agarra la borrachera y ya es un consumo, digamos, más compulsivo de la sustancia, ¿no? Agarra la droga, ya empieza a haber ciertas consecuencias negativas en su entorno, no en su totalidad. Por ejemplo, ya llega a faltar al trabajo porque ya hubo resaca, porque ya hizo el San Lunes, y bueno, vamos a curarnos la borrachera. Ok, mejor no saber manejar dinero, algunas cosas como estas, ¿no? Que a lo mejor no son tan graves, pero ya hay un avance en ese proceso, ¿no? Exactamente, todavía no vemos unas consecuencias muy palpables en el individuo. A ver, puede haber consecuencias físicas, algunos malestares, pero todavía no llega a daños mayores. Muy bien. En su entorno. La tercera fase, que ya es dependencia, como su nombre lo dice, el individuo depende de la sustancia para seguir el transcurso normal de su día. Es decir, ya hay una dependencia tanto física como psicológica. Tú lo has visto en los pacientes, ¿no? Ellos mismos se dicen, es que ya necesito para trabajar, para estar bien. Ya es como, por ejemplo, el alcohólico crónico, claro, que necesita el traguito de la mañana para acabar la temblorina y estar todo bien, ¿no? Los temblores estos que aparecen muy clásicos en el alcohólico crónico. O por ejemplo, que si no me tomo esta pastillita no voy a trabajar bien, que si no fumo esta cosa no voy a rendir de igual forma. Claro. Muy bien. Ya aparece el síndrome de abstinencia, entonces el individuo necesita la sustancia para volver a estabilizar su organismo, ¿no? Y estar en funciones, digamos, un tanto normales. Sí, podríamos decir que si no consume hay una descompensación psiquiátrica, ¿no? Okay. Muy bien, Maggie, creo que es bien importante saber esto para todas las personas que por ahí están interesadas en saber un poquito más de adicciones. Maggie, ahorita en esta cuestión de la contingencia, del confinamiento, ¿cuáles son los motivos, también por tu experiencia, cuáles son los motivos más importantes o que tienen más relevancia para consumir durante esta cuarentena? Bueno, como lo mencionamos, aparecen emociones desagradables que de golpe me cuestan trabajo manejar, que me hacen pues buscar, no sé, la copita de vino, el churro de marihuana, el cigarrito. Entonces, en esa parte del confinamiento, ¿qué pasa? Tengo más tiempo libre, me siento aburrido, me siento abrumado por la situación, busco algo que me dé un placer inmediato y me calme esos niveles tan altos de estrés que estoy manejando. Ok. Sí, creo que más que nada ahorita sería como esa cuestión de sentir las emociones agradables y de alguna forma como anestesiarlas, ¿no? Con alguna sustancia. Pero eso, lejos de ayudarnos, va a ser como pues efímero, ¿no? Inmediatamente va a volver esa mala sensación, ¿no? Exactamente, el placer de la droga pues es unos segundos, es en lo que lo consumen y las consecuencias pueden durarte toda la vida. Eso lo hemos visto con los pacientes que hemos tratado de adicciones, o sea, es muy, muy clásico que uno te dicen quiero sentirme bien. Exacto. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costa el consumo, Shanori? Exactamente. Bien, Maggie, aquí sería también importante por qué es que se ha hecho más notable el consumo durante la cuarentena, ¿no? Debemos de saber que el confinamiento, de estar en casa, pues nos puede generar, por lo mismo que mencionaba aquí la colega Maggie, pues emociones desagradables, ¿no? Como quizá frustrarme, no estar haciendo nada, tener mucho tiempo muerto, no estar ocupado en algunas actividades. Entonces esto nos puede llevar a tener consumos inapropiados, como pueden ser
ya no sean nada más las adicciones, incluso pueden ser cuestiones como de estar comiendo cosas, eh, pues que sean muy malas nutritivamente, entre otras, ¿no? Pero hablando de las adicciones, Maggie, creo que aquí tenemos mucho esta parte de las conductas compulsivas, impulsivas también y sobre todo de riesgo, ¿no? Que vienen siendo las adicciones. Como tú lo mencionaste, Maggie, creo que aquí es bien importante saber en qué etapa del consumo se encuentra el usuario o la usuaria de sustancias. Y como tú lo dijiste bien, el uso, que viene siendo esta parte experimental, esta parte de recreativa, la parte del abuso, que ya es cuando se empiezan a ver un poquito de consecuencias negativas, y bueno, la parte de la dependencia, ¿no? Hay que ser bien claros en esta parte de que las adicciones se tienen que tratar de forma profesional. ¿Y cómo es de la forma profesional? Hay que acudir con un psicólogo. Creo que la mejor opción es ir con un psicólogo, un psiquiatra, en caso de ya tener un grado mayor de dependencia o de consecuencias negativas. Y bueno, lo importante es que se ha demostrado que ha habido un mejor resultado en las adicciones, Maggie, con el modelo cognitivo-conductual. Vaya, ¿qué es el modelo cognitivo-conductual? Que a ver, para que la auditorio nos pueda entender un poquito más. Claro, el modelo cognitivo-conductual, como tú lo dices, es una parte de la psicología donde pues principalmente nos enseña a trabajar nuestros pensamientos para enfocarlos de una manera sana y adecuada a mis conductas, ¿no? Como ya les había explicado el programa pasado, sentimos dependiendo de cómo pensamos y actuamos dependiendo de cómo sentimos. Todo va en consecuencia. Pensamiento, emociones y conducta no lo podemos separar. Entonces, la cuestión cognitivo-conductual ayuda al individuo a regularizar sus conductas, a tener límites, reglas, a recuperar esta parte de autocontrol, manejar el estrés y buscar recompensas sanas, ¿no? Sí, para hacerlo un poquito así como más entendible, podríamos decir que modelo cognitivo-conductual, como su nombre lo dice, es conocer el porqué de tus conductas, ¿no, Maggie? Claro. ¿Por qué es que actúas de tal manera? Y para eso es bien importante hacer un análisis funcional de nuestra conducta, así se le denomina, que como ustedes saben, todas las conductas tienen tanto factores internos como externos. En este caso, las adicciones tienen factores internos, externos, como por ejemplo, entre los factores internos están las emociones, ¿no? Que estoy frustrado, que estoy enojado, que estoy confinado, ya me siento estresado por esa cuestión. La cuestión de las sensaciones físicas, la ansiedad por estar tanto tiempo en casa. Otra de las cuestiones es los pensamientos, ¿no? ¿Qué tal que me da el coronavirus? ¿Qué tal que si salgo? Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? También hay que hacer un análisis de los factores externos que nos puedan llevar al consumo, como puede ser los lugares, ¿no? Ahorita creo que el hecho de estar en casa pues genera estrés, ¿no? Tanto tiempo estar en casa genera descompensación, ¿no? La cuestión de los momentos, también hay que analizar en qué momentos estamos más sensibles, en qué momentos se consume. Por ejemplo, hay personas que consumen en la mañana, por ejemplo, hay personas que consumen para dormir, hay personas que consumen para que les dé apetito. Entonces hay que ubicar bien, hacer un análisis para así poder ubicar esa conducta que estamos teniendo y poder cambiarla, Maggie. Tal vez en el público haya personas que son fumadores, ¿no? Y se están dando cuenta que ahorita con la cuestión del confinamiento, de estar más en casa, de no tener actividades, pues digamos, más extensas y variadas, se han dado cuenta que ha aumentado su consumo de tabaco. Esa es una conducta de riesgo. Tenemos que analizar todo ese tipo de conductas y, como bien lo dices, ver qué factores me están llevando al consumo para así saberlo manejar. Y sobre todo también ser muy consciente de que si no puedo solo, es necesario pedir ayuda. Y que esa ayuda ahí está. Exactamente, muy bien, Maggie. Y bueno, también uno puede hacer un análisis de la conducta para el no consumo, ¿no? Con qué emociones me hacen que no consumir, en qué momentos no consumo, en qué sensaciones físicas no lo hago,
porque también hay otros factores externos, por ejemplo, las personas. Ahorita creo que esta cuestión de estar en casa, pues a lo mejor el hecho de estar con la familia nos puede generar mucha tensión y quizá llevarnos a consumir alcohol. Ahorita el consumo de alcohol se ha disparado. Y bueno, dentro de otras recomendaciones, Maggie, tú sabes que creo que algo importante también es lo individual, pero aparte lo social y lo familiar, ¿no? Y dentro de estos factores de protección individuales hay muchos, ¿no? Para la prevención y para la intervención, sobre todo la cuestión, como tú lo decías bien, Maggie, el autocontrol de nuestras conductas, ¿no? La autoestima, la tolerancia a la frustración, el saber manejar nuestra ansiedad con técnicas de relajación, con respiración, el saber resolver conflictos, otras cuestiones como la responsabilidad de quedarse en casa, ¿no? También hay otra cuestión, porque se suele pensar, Maggie, que las personas que tienen una adicción son ellas las del problema, pero hay que recordar que siempre que se dice que un miembro de la familia tiene adicciones es porque hay problemas en la familia, Maggie. Sí, hay factores muy específicos dentro de las familias que nos pueden llegar a detonar una adicción. O sea, no, bueno, sí, el adicto es el que consume, pero ¿qué hay detrás de esa familia? Que Claro. también es adicta, ¿no? Y aunque la familia pues no consuma, muy probablemente también ellos realicen conductas de riesgo, ¿no? Unas conductas adictivas. A lo mejor tenemos una mamá que es adicta a las compras, Así es. no haya una comunicación sana ni asertiva. Y muchas veces también viene por los genes, ¿no? También hay que recordar que Hay una predisposición genética a, por ejemplo, mi abuelo, mi padre, padecieron alcoholismo. Muy probablemente yo también tenga factores de riesgo a nivel genético para el consumo de determinadas sustancias nocivas. Muy bien, Maggie. Creo que aquí es importante en la cuestión familiar que los padres ejerzan la jerarquía que tienen, ¿no? En este caso, que tengan un posicionamiento claro acerca de que en casa no se puede consumir y no es aceptado, ¿no? Otra cuestión, creo que de las más importantes, Maggie, no solamente con la familia, es la cuestión de la comunicación asertiva, ¿no? Hay que fijar cómo nos comunicamos con nuestros familiares, entre nosotros mismos, ¿no? ¿Nos podrías explicar lo de la comunicación asertiva? Claro, la comunicación asertiva sobre todo consta de habilidades básicas de comunicación. Las habilidades básicas de comunicación creo que es algo que no muchas personas lo tienen en cuenta y creo que es la base de las relaciones, ¿no? La comunicación asertiva consta de varias habilidades básicas. Una es ver a los ojos, Maggie. Tú sabes que cuando estás en el celular y te están hablando y estás en el celular, pues obviamente eso indica que no te están poniendo atención. Otra cuestión es el modular el tono de voz. Sabemos que cuando estamos enojados tendemos a subir la voz, ¿no? Otra cuestión es que nuestro lenguaje corporal sea congruente con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo te sientes, Shanari? Por ejemplo, tú me puedes preguntar, Maya, verás. ¿Cómo te sientes, Chanari? Bien, eso te da a entender que no me siento bien, ¿no? A diferencia que si dijera me siento bien, ¿no? Hay una congruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy mostrando. También otra de las cuestiones de la comunicación asertiva es que si te molestas con alguien, lo ideal es reprender Privado. y reconocer. Ser en público. Y creo que en muchos lados la comunicación falla mucho y es uno de los factores más importantes para la cuestión de las adicciones, ¿no? ¿Tú sabías, Shanari, que el 90% de los problemas que llegamos a tener en la comunicación es debido a nuestro tono de voz? Si no es Sí. el más adecuado, ya generamos un conflicto con la persona. Exactamente, y creo que todos tenemos que analizar esa parte, ¿no? De ver si lo estamos haciendo bien. Otra de las cuestiones, Maggie, creo que es algo muy importante, es que en esta cuestión de estar en el confinamiento, todos tenemos que estar participando en las actividades del hogar y sobre todo también disfrutar del ocio, ¿no? Claro. Buscar actividades que nos puedan sacar un poquito de esa tensión de estar sobreinformados acerca de esta cuestión del coronavirus, ¿no? Una cuestión importante también, yo sé que las adicciones llegan a ser una situación de alarma dentro de las familias,
Pero bueno, como familia, pues podemos ser o la parte que ayude o la parte que empeore la situación de la adicción. Entonces, como familia, pues también hacemos la invitación de informarte de una manera clara, oportuna, sobre qué son las adicciones, ¿no? Hay programas, hay páginas, hay información, pues científica, veraz, que nos pueden explicar qué es esto de las adicciones y no llegar a una cuestión de alarma, ¿no?, respecto al tema, para poder ayudar a tu familiar. Si se detecta un problema de adicción en casa, que ahorita se está detonando más por la cuestión de la contingencia, date la oportunidad de informarte. Acabas de decir algo bien importante, Maggie. Creo que esa cuestión de las redes de apoyo cae como anillo al dedo en esta cuestión de los factores sociales de protección. Para eso, en las adicciones está mucho lo que son las redes de apoyo, ¿no? Y creo que Poliforum ha fungido como una red de apoyo bastante grande, porque desde hace ya más de un año hemos estado con las terapias individuales, grupales, a distancia. Ahorita con la cuestión de la asesoría psicológica, creo que Poliforum ha sido un bastión en esta parte de la atención a la salud mental, ¿no? Otra de las cuestiones creo que bien importantes, Maggie, que nos pueden alejar un poco de las adicciones, es la parte de pertenecer a un grupo social, ¿no? Juntarme con amigos que tengan otras ideas, que tengan otros propósitos, que tengan otras actitudes, ¿no?, frente a la vida. Pertenecer a un equipo, pertenecer a otros grupos que nos puedan ayudar, ¿no? Y bueno, para hacer las recomendaciones, Maggie, creo que es bien importante ahorita en las adicciones manejar las situaciones de riesgo. Por eso les comentábamos que es bien importante hacer un análisis funcional de su conducta. ¿Qué factores internos y externos nos propician un consumo, ¿no? Conocer qué motivaciones nos hacen para consumir, nos genera el consumir, ¿no? Otra cuestión, Maggie, es que es bien importante también manejar nuestro deseo de consumo. Sabemos que el deseo es la gana, son las ganas y la necesidad de beber o de consumir. Entonces, aquí lo importante es ubicar el deseo y ver qué estímulos lo detonan. Ajá. Y también, ya que lo detectemos, hacerle frente a esta parte, ¿no? Claro. Y como volvemos a repetir, hay opciones de apoyo. Lo mencionabas hace un momento, la cuestión psicológica y psiquiátrica para tratar las adicciones. Nada más la recomendación es que sea especializado, que sea enfocado en adicciones, no por demeritar el trabajo de psicólogos o compañeros psiquiatras, sino porque, bueno, el especializarse en adicciones pues es un tema delicado. Entonces, alguien que tenga la formación en esto pues nos va a ser de gran utilidad para atacar directo la situación. Bien, también en este proceso se pueden presentar recaídas y ahí es importante acudir a los profesionales, la cuestión de cómo se produjo la recaída, qué acontecimientos fueron los que llevaron a la persona a volver a consumir, y para eso es importante que el paciente tome conciencia o la paciente del proceso de adicción, que tome conciencia de enfermedad, Maggie. Y otra cosa importante también es que el paciente en algún momento determinado pueda llegar a hacer este análisis, pero como bien lo mencionabas, Maggie, estamos ahí en las líneas telefónicas para apoyarlos, ¿no? Otra de las cuestiones que creo hay que hacer mucho énfasis en esta parte es que ahorita, por la cuestión de que estamos confinados, el trabajo se tiene que hacer a distancia. Hay que hacer el trabajo por la red. Para eso hay medios digitales en los cuales ustedes pueden acudir y van a tener la atención de especialistas. Por aquí quisiera pedirle a mi compañero Eden si nos pudiera compartir unas imágenes para explicarles un poquito acerca de esta cuestión, Maggie, de las adicciones. Bien, hay personas que seguramente van a consumir, hay que decirlo con toda claridad, Maggie, pero si vas a consumir hay que cuidarte. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, el coronavirus es algo muy contagioso, ¿no? Es muy, muy contagioso. Entonces, por favor, a los fumadores hay que hacer especial atención a ellos, una recomendación, porque son un grupo muy alto de riesgo.
vulnerable, ahí sería bien importante que no se compartan equipos de inhalación, los vapeadores, los famosos vapeadores que son muy nocivos para la salud, cigarros, creo que estamos muy acostumbrados a pasar los cigarros como si nada, hay que tener mucho cuidado con eso. Porros también, los famosos porros también hay que evitar a toda costa. Las pipas, los bongs, las jeringas. Recuerden que el virus se transmite por las mucosas, entonces pues prácticamente es de mucho riesgo, ¿no? Otra cuestión que en esta parte de la contingencia nuestro consumo puede aumentar e incluso podemos llegar a experimentar otras sustancias, como tú le has dicho, Maggie. Y por aquí unas recomendaciones, ¿no? A los usuarios de metanfetamina, cocaína y opioides, hay que recordar que estas sustancias tienen un efecto negativo en el corazón, o sea, hay más probabilidades de enfermedades cardiovasculares. También el consumo, hay que mencionarlo, que viene a bajar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los opioides, también lo que es el fentanilo, la heroína, pueden causar daños graves en los pulmones. Ajá. También las metanfetaminas, fumada, inyectada, afecta gravemente el suministro de sangre a los pulmones. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y para los fumadores, el fumar tabaco, marihuana, crack, aumenta en mucho grado las enfermedades respiratorias, sobre todo el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma, que son factores de riesgo muy grandes. Y bueno, hay que tener en cuenta que obviamente durante esta emergencia el consumo va a aumentar y cuando aumenta el consumo aumenta la violencia, también hay que tenerlo claro, Maggie. Entonces es importante que no pongamos en riesgo nuestra salud física, mental. Y bueno, tenemos una línea de la vida por ahí que ha puesto el gobierno federal para que cualquier persona pueda acudir a esta información y pueda acceder a ella. Y el teléfono es el 800-911-2000. Ahí pueden encontrar información muy completa y precisa acerca de la salud mental, sobre todo. También hay una página por ahí, Maggie, que está muy, muy completa, el cual es www.gov.mx/coronavirus, y ahí hay apartados donde ustedes pueden checar más información. Y bueno, quisiera darles por ahí algunos teléfonos donde estamos atendiendo a personas que tengan problemas psicológicos o que estén padeciendo alguna cuestión mental. Y bueno, por ahí hay algunos números locales del ayuntamiento que está mostrando en pantalla. El IJUM está teniendo de las 9 horas hasta las 9 de la noche. El Centro Infantil de Educación Inicial también tiene algunas líneas, y estas líneas están operando desde las 9 de la mañana a las 13 horas. En el DIF Morelia, hay que recordar también que hay una línea que está operando desde las 8:30 Maggie hasta las 15:30 horas. En el Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil, o los CASBIS, también se abrieron unas líneas que están atendiendo desde las 1 de la tarde hasta las 17 horas. La Secretaría de Bienestar y Política Social está atendiendo de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. El Inmujeris es bien importante mencionar que el Inmujeris está teniendo las 24 horas del día. Y aquí en Poliforum tenemos una línea. La línea de Poliforum es el 443-682-2818, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos atendiéndolos con mucho gusto. Cualquier duda, cualquier cuestión que nos quieran preguntar, cualquier situación que por ahí nos quieran compartir, pues estamos teniendo un protocolo de atención primaria en esta parte. Y bien, Maggie, pues... en el Centro de Apoyo Antiadicciones Alberta también podemos orientarte. Estamos vía Facebook.
en Facebook, Centro de Apoyo Antidicciones Alberta, podemos orientarte en esta cuestión de las adicciones. Sí, Maggie, por aquí es una colega muy, muy buena en adicciones y con Alberta hemos tenido por ahí convenios en los que hemos dado ahí terapia grupal y bueno, pues estamos a sus órdenes, esperemos que haya sido de utilidad esta información. Le damos muchas gracias a Ever Islas, a Eden Enzástiga y a Cristian Fabián por el programa, una nueva edición y sobre todo a Maggie por estar aquí y pues hacer una mención especial a María Elena Silva Montes por el espacio que nos otorga. Y pues a ustedes, ciudadanía, ojalá que tomen las medidas necesarias y cuídense mucho y quédense en casa.